Bien, no tocamos mucho sistema vestibular en la anterior charla de examen neurológico porque acá lo vamos a profundizar un poco. Entre lo central y periférico siempre es la duda y el diagnóstico diferencial de tu posible causa va a estar entre si es central o periférico. Ahí vas a establecer tus diagnósticos etiológicos en ese punto. Entonces, esto es más o menos lo que vamos a ver a lo largo de la charla. Recuerden entonces, bien, aquí está una imagen de tomografía donde se ve toda la estructura del oído medio interno, huella timpánica, conducto auditivo externo, y aquí están todas las estructuras que son los canales semicirculares, que el movimiento de la linfa a través de esos canales semicirculares son los que determinan cómo va a responder el nervio vestibular y cómo esa respuesta al nervio vestibular va a controlar el movimiento de nuestra cabeza y el movimiento de nuestros ojos. Cuando yo muevo la cabeza hacia el lado derecho y fijo los ojos hacia un lado, eso es el movimiento de la endolinfa a través de estos canales semicirculares y cómo eso estimula a las fibras aferentes del nervio vestibular. No voy a entrar en detalles de eso, pero conozcan que el nervio vestibular o los núcleos vestibulares, que son 4, están conectados con el cerebelo, y eso es lo que denominamos el sistema vestibulocerebelar. Se afecta frecuentemente y mucho colega lo confunde con vestibulopatías. El cerebelo causa en algunas ocasiones, de acuerdo a las áreas que estén comprometidas, signos muy similares a las vestibulopatías. Adicionalmente, a través de lo que se denomina como el fascículo longitudinal medio, se conecta con los núcleos de los diferentes nervios que inervan la musculatura extraocular, la tusis, el troquear y el oculomotor, ¿sí? Y la conexión con estos nervios son los que determinan que haya movimientos oculares lógicos con respecto al movimiento de la cabeza, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una prueba que se denomina nistagmo fisiológico, estamos evaluando toda esta vía que ustedes ven acá. Y otro que es el que denominamos parte de la motoneurona superior, que son los axones que descienden por la médula formando el tracto vestíbulo-espinal. Unos que van a controlar movimientos de la cabeza y otros que van a controlar movimiento de los miembros, ¿sí? Aquí está un poco la anatomía de la inervación de la musculatura extraocular y cómo interactúa precisamente con el nervio vestibulococlear. ¿Cuáles son los 3 tipos de síndrome que se han descrito hasta ahora? Vestibular periférico, vestibular central y paradójico. Algunos están hablando antes de unos signos neurológicos por afecciones del diencéfalo, del tálamo, y lo vamos a ver ahorita en algunos estudios que reportan signos similares a los vestibulares, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues tenemos algunos elementos que nos ayudan a diferenciar algunos de estos síndromes para poder orientar nuestras pruebas diagnósticas. Recuerden, y lo hablábamos, la audición, el reflejo vestibulo-ocular es un reflejo que evocamos al hacer movimientos de la cabeza del paciente hacia un lado y hacia otro. En gaticos o perros pequeños me gusta hacerlo alzando y girando el perro hacia un lado y hacia el otro. Y en los perros grandes cogemos la cabecita y la giramos. El nistagmo fisiológico, igual que el patológico, tiene fase lenta, fase rápida. Hace una fase lenta, fase rápida, 3 más o menos de acomodación y ya se queda quieto. Y lo giramos hacia el otro lado, fase lenta, fase rápida, y ya se quedan quietos. Eso es el nistagmo fisiológico y se evoca cuando rotamos la cabeza hacia un lado, hacia el otro, o movemos todo el cuerpo del pacientico hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Existen atlas como este, donde explican de forma más compleja las conexiones. No vamos a entrar en detalle de todos estos elementos, pero aquí vemos el tracto que desciende desde el núcleo vestibular a formar contacto con las motoneuronas superiores, que hacen parte de las motoneuronas superiores, o como sus siglas en inglés, upper motor neurons. Ahí están. Este es un reflejo que evoca también una respuesta importante, parte del reflejo vestibulo-ocular. Ponemos al paciente boca abajo y en algunos ocurre cuando tienen déficit vestíbulo-ocular, lo que se denomina ojo de muñeca. Ustedes han visto cuando uno mueve una muñeca brusco que se queda colgado el ojo, se queda mirando hacia abajo. Eso ocurre en algunos pacientes con déficit vestibulo-oculares, porque no todas las vestibulopatías cursan con nistagmo. Hay algunos que tienen inclinación de la cabeza y le mueve uno la cabecita, el nistagmo fisiológico normal, pero lo pones boca abajo
o le subes la cabeza muy rápido y el ojo le queda colgado. Eso es déficit vestibulo-ocular y por lo general es ipsilateral al lado de la lesión, ¿sí? Eso es lo que denominamos ojo de muñeca y se utiliza en neurointensivo también, el ojo de muñeca, ¿sí? Lo hacemos poniendo al gato al revés, en esta posición, al perro grande lo hacemos subiendo la cabeza rápido para poder evocar esa respuesta vestibulo-ocular. Ahí hace un nistagmo vertical de acomodación y queda totalmente acomodado. ¿Bien? Aquí está no se va a ver, pero esta es la forma en la que lo hacemos normalmente. No se va a ver porque no es un video, sino una forma. Así cargadito y lo giramos hacia un lado y hacia el otro para ver las pruebas de acomodación vestibulo-oculares. Observación, ya lo habíamos dicho, muy característico el paciente con otitis media interna que haga nistagmo, signos vestibulares acompañados de Horner o de parálisis facial. ¿Listo? Ya lo hemos mencionado y lo recuerdo simplemente. Y eso es característico si el paciente tiene vestibulopatía más facial o vestibulopatía más Horner de síndrome vestibular periférico, ¿sí? Ese paciente, su probable causa es otitis media interna y eso es síndrome vestibular periférico. Aquí está, y con esto les queda a ustedes casi que resumido cómo pueden diferenciar un vestibular central de un vestibular periférico. El nistagmo en el central puede tener cualquier orientación. El nistagmo siempre va a tener una fase lenta y una fase rápida. Si ustedes han notado el nistagmo, la fase lenta por lo general es del mismo lado de la lesión, pero uno menciona el nistagmo horizontal hacia el lado derecho de la fase rápida. O sea, por nomenclatura se menciona nistagmo horizontal derecho, quiere decir que la fase rápida es hacia el lado derecho, pero la fase lenta es la que indica cuál es el lado de la lesión. Entonces el nistagmo hay que evaluar orientación, si es horizontal, si es vertical o si es rotatorio, y hacia qué lado va la fase rápida para nomenclatura, lenta para tratar de neurolocalizar. Si el nistagmo cambia su orientación con la rotación de la cabeza, ese es un paciente que nos orienta mucho hacia que es central. Miren que el vertical está solo en central, mientras que el periférico tiene horizontal o rotatorio, pero no vertical. O sea que si ustedes ven un nistagmo vertical, patognomónico de síndrome vestibular central. Si cambia la orientación con el movimiento de la cabeza, por ejemplo, tenemos al perrito o al gato así, lo ponemos boca arriba y ya no es horizontal, sino que se volvió vertical o rotatorio, ese cambio en la orientación del nistagmo por el cambio en la posición del eje del paciente nos sugiere que es central. Y periférico, lento hacia el lado de la lesión, horizontal o rotatorio. Ataxia vestibular está presente tanto en el central como en el periférico. Y hay pacientes que tienen vestibulopatías periféricas tan severas que no se pueden incorporar. Y para mucho colega eso ya es sugestivo de central, no siempre es así. Yo he tenido pacientes que por vestibulopatía periféricas giran, rotan sobre su propio cuerpo, como si les dijeran vueltica, 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 y dan vuelticas eternamente. A esos pacientes toca estabilizarlos y dejarlos en un lugar donde ellos no estén rotando porque si no se golpean, con camita y cómodos en una jaulita obviamente. Pero en los pacientes con síndrome vestibular central, la propiocepción está comprometida porque está afectado el tronco, lugar por donde descienden las motoneuronas superiores y por donde va la información propioceptiva hacia la corteza. Entonces, si está comprometida el tronco y es una lesión extensa, estos pacientes van a tener la propiocepción comprometida, ¿sí? Lo hemos visto en meningiomas de tronco, en accidentes vasculares isquémicos de la arteria basilar. En estos pacientes hemos visto este tipo de compromiso neurológico en los cuales la propiocepción ipsilateral, porque recuerden que es infratentorial, ¿sí? Estamos debajo del tentorio cuando hablamos del tronco a la altura del núcleo vestibular. En esos casos la propiocepción está comprometida del mismo lado. A pesar de que tenga una ataxia muy severa, presente sin afección de la propiocepción está normal. El perro no se puede parar, pero ustedes lo paran, lo ayudan a sostener su peso, evalúan la propiocepción y está presente. Eso es sugestivo de periférico. Inclinación cefálica presente en ambos pacientes y ocurre, como
como consecuencia de la alteración obviamente de la inervación de la musculatura cervical mediada por el nervio vestibular. Él no lo inerva directamente, influencia las motoneuronas que afectan a la inervación de la musculatura cervical y es ipsilateral, ¿sí? Otros nervios comprometidos, cualquier otro par craneal, porque en el tronco están todos los pares craneales, ¿sí? Mientras que en el periférico, como lo hablamos, nervio facial o tronco vago simpático, neuronas de tercer orden, síndrome de Horner. Entonces miren, ya con todas estas especificaciones ya puedes tú diferenciar entre un paciente con un síndrome vestibular central o un síndrome vestibular periférico. El estado de conciencia normal en el paciente con síndrome vestibular periférico y de acuerdo al grado de extensión de la lesión del tronco encefálico, algún paciente con lesión troncal puede presentar nistagmos. Nosotros hemos tenido pacientes con trauma cráneoencefálicos que presentan nistagmos en el momento en el que son referidos para el manejo neurointensivo, ¿sí? Entonces uno puede evaluar obviamente qué está ocurriendo con ese paciente, si su estado de conciencia está comprometido y presenta nistagmos. Es muy probable que su síndrome vestibular sea central. ¿Por qué siempre hablo de probabilidades? Porque es que la biología y la medicina no es una cosa lineal, tiene obviamente muchas cosas que a nosotros nos ha enseñado a través de estos años de ejercicio, que la neurología, a pesar de ser de la rama más específicas de las especialidades, tiene sus zancadillas. A veces se encuentra uno piedras en el camino con la neurolocalización. Bien. Pregúntame, doctora. Mira, ahorita tengo un caso de síndrome vestibular, pero no lo puedo localizar. ¿Por qué? Porque ella empezó con nistagmos verticales, empezó también con ataxia, no se podía incorporar. Eso fue 2 días. Nos manejamos con Velu, con difenidramida y mejoró y empezó nistagmos ahora horizontales, ¿sí? Controlamos esos nistagmos, pero ahora solo hay inclinación, pero no, ella nunca ha tenido, para mí era como periférico, pero no ha tenido nunca una historial de otitis. ¿Puede presentarse así? Sí, buena pregunta, porque nosotros hemos tenido mucho paciente con una enfermedad oral avanzada, una enfermedad periodontal avanzada, y recuerden que cuando uno hace así, para destaparse el oído, lo hace a través de trompa de Eustaquio, que se conecta directamente a estructuras del oído medio. Entonces existen teorías de que hay infecciones ascendentes en pacientes con una cavidad oral de estas que contienen cálculos dentales muy severos a través de la orofaringe, pueden ascender hacia el oído medio. Entonces, cuando uno sospecha en estos pacientes y haces la examinación otoscópica y el conducto auditivo externo está normal, siguiente paso, tomar una placa radiográfica de bullas. Si el paciente tiene una salud oral mala, ¿sí? ¿No? Entonces no es periférico. Y si lo tenía vertical, viste que el vertical es central. Ajá, pero ya no lo pedí, después se pasó. Este cambio de orientaciones en los pacientes a través de la evolución también es sugestivo de central. ¿Tenía la ataxia y evaluaste la propiocepción? Sí, ajá, la propiocepción la valoré el primer día si estaba con déficit, pero ahora ya está como mejor, ya no tiene casi. Probablemente sea un accidente cerebrovascular y los pacientes tienden a mejorar sus funciones propioceptivas porque obviamente al principio por el accidente isquémico hay edema, inflamación, hay excitotoxicidad y todo eso conduce a que se afecten otras funciones, pero que mejoran progresivamente en el corto plazo, pues a pesar del manejo que uno haga en estos pacientes, porque estos tienen muy buena circulación colateral, los perros. Por ahora uno se orientaría, de acuerdo a lo que tú me describes en tu caso, que es central. Y pues ahí obviamente los procedimientos que tenemos a la mano no son muy diagnósticos, a menos de que sospechemos que la causa sea infecciosa, ¿sí? Uno puede hacer pruebas para descartar infecciosas si sospechas que sean, las causas sean infecciosas, con el objetivo obviamente de erradicar o eliminar estas posibilidades. Pero los centrales, nuestra experiencia, la mayoría son isquémicos. O sea, el paso sería tomar una resonancia, si quieres confirmar diagnóstico, y el manejo no se hace, pues el antihistamínico realmente... Pues sea como un protocolo que... Sí, lo que pasa es que ya está muy reevaluado porque los antihistamínicos realmente, primero hay que usar son los de primera generación que sí atraviesan barrera hematoencefálica, y segundo, supuestamente los receptores para los
antihistaminérgicos en perros tienen ciertas modificaciones que hacen que no actúe de la misma forma un antihistamínico en ellos que en nosotros, como actúan para el humano. Sí es muy bueno para controlar síntoma vestibular, pero los perros no. Y la mayoría, isquémicos o idiopáticos, remiten en el lapso de 3 a 5 días, más o menos. 10 días. Ok, entonces descarta, ¿te acuerdas cuando hablamos de isquémico asociado neoplásico? O vascular asociado neoplásico, es una posibilidad. Haya hecho un cuadro agudo por el problema vascular, pero que tenga ahí su estructura que no permita que tenga una buena evolución. ¿Sí? Pero nosotros hemos tenido pacientes con cocleitis bilateral que tardan hasta un mes en recuperarse satisfactoriamente. Y hemos hecho pruebas infecciosas, todas las que tenemos a la mano, y todas negativas. No sabemos cuál es el origen de esa inflamación coclear. ¿Listo? Permítanme, es que quiero restablecer este link de este video, porque si no, entonces, ayer lo revisé, estaba bien. No quiero que nos vamos a quedar sin ese videito, que es importante para... Bien. Orientación del nistagmo. Horizontal, rotatorio, vertical. Horizontal. ¿Hacia dónde está la fase lenta? Medial. Medial de este paciente, o sea que sería ¿qué lado? El izquierdo. Entonces, con el solo nistagmo ya estamos localizando que el área de la lesión probablemente es una vestibulopatía periférica del lado izquierdo. ¿Sí? Con el solo nistagmo ya estamos orientándonos hacia el diagnóstico. Ahora, ¿cómo es el de este? No, pero ¿qué es esta vaina? Dios mío bendito, todos se van a... Y ayer los tenía y los corrí y todo. Les pido excusas. Tengo como 20 nistagmos ahí para mostrarles, y si todos no van a salir. Bien, ¿cómo es la orientación de este nistagmo? Es difícil ver si no se expone la esclera. Entonces muchas veces uno levanta el parpadito para ver la esclera y ver mejor el movimiento. Incluso hay nistagmos que no se perciben sino hasta que se evalúa el fondo de ojo. ¿Lograron detectar cómo era el nistagmo? Se logra ver solo en esta partecita. Ahí ya me medializó el ojo, más complicado. Ahorita vuelvo a ponerlo de lado. Miren. Oblicuo, dice el examen, una orientación. Sí, la sacó por la tangente. Bien. Ese es un nistagmo horizontal, obviamente por la posición uno lo ve que tiende a ser así. Y el perrito ahí lo que hizo fue hacer un movimiento ventrolateral del globo ocular y por eso se ve oblicuo. Pero es un nistagmo horizontal y obviamente no me fijé hacia dónde era la fase lenta, pero creo que era hacia el lado izquierdo. Sí, es hacia el lado izquierdo. No, por favor, yo no tengo muy claro lo de la interpretación de la fase lenta cuando uno lo gira, o sea que dependiendo del lado del tipo, ubicar la lesión. Entonces dices que si uno lo gira y que si la fase lenta es hacia izquierda o hacia derecha. No, con el nistagmo presente, sí. La fase lenta te indica el lado de la lesión, con el nistagmo presente. Ya. Con los movimientos, normalmente puedes tener ausencia de la respuesta o movimiento sacádico. El nistagmo fisiológico siempre tiene que tener una fase lenta, fase rápida, pero si hay compromiso de alguno de los dos lados, hacia el lado del que está comprometido y lo estás girando, o se da una respuesta sacádica sin fase lenta, fase rápida, o no está presente. ¿Sí? Si este no corre, seguimos. Ay, Dios mío. No, este sí lo tengo que buscar porque este es el único sentido. Esto solo ocurre en nariz. Por el frío. Por el frío. Sí, sacó la mano por el frío el computador. Este es muy bueno.
Voy a insertar este y voy a buscar el otro porque ya vi que este no me va a correr. ¿Dudas hasta aquí? Aprovechenme preguntas ahí mientras termino de cuadrar esto. Bien, entonces vamos desde este videito para que vean que hay vestibulopatías tan severas que pueden llegar a causar un síndrome similar al que vemos en los citáceos que hablábamos ahorita. ¿Cuál es el tratamiento? Un exorcismo, sí. Yo le prescribí a ese paciente. Este paciente tenía una metástasis múltiple por un tumor testicular. La propietaria nunca quiso hacer nada con esos testículos y el paciente terminó haciendo una crisis de estas, una crisis vestibular. Hay crisis vestibulares que muchos confundimos con convulsiones. Los pacientes hacen movimientos exagerados, unos nistagmos ahí que parece que la gente se asusta y ahí mi perro me convulsionó. Y no es una convulsión, sino que son crisis vestibulares. ¿Cómo es ese? No, rotatorio. ¿Sí tienen a ver cómo rota? Oblicuo. ¿Sí? Rotatorio, muy bien. ¿Y este? Vertical. Están los tres tipos de nistagmo: horizontal, rotatorio y vertical. ¿Sí? Este paciente tenía una parálisis facial idiopática y el nistagmo vertical. Nosotros, claro, parálisis facial presente y síndrome vestibular le hace pensar en un periférico, pero si el nistagmo es vertical, busquen causas centrales. Este paciente tenía un meningioma de tronco y esa era la causa de su vestibulopatía. Me imagino que este tampoco va a correr, este tampoco, este ya lo hemos visto. Y esto lo estábamos mencionando y siempre se los pongo para que les quede bien clarito. Horner o parálisis facial presente en paciente con vestibulopatía, sin síndrome o sin nistagmo vertical, vestibular periférico y generalmente asociado a otitis media interna. Reacciones posturales. La propiocepción pasa por aquí, por el tronco. Cuando la propiocepción está comprometida en un paciente con vestibulopatía, síndrome troncal o síndrome vestibular central, ¿sí? Es el tronco el que está comprometido. Entonces recuerden toda esta función propioceptiva, todo lo que está evaluando. Si yo evalúo la propiocepción en un paciente con vestibulopatía, ese paciente me va a manifestar síndrome vestibular central si la misma está comprometida. ¿Bien? Ahora, se han descrito signos similares a, porque muchos hemos visto pacientes con inclinación cefálica sin nistagmo. Y hay estudios que demuestran que accidentes cerebrovasculares a la altura del tálamo, ¿sí? Esto es el tálamo, son estructuras subcorticales que están en el diencéfalo, pero son supratentoriales, pueden producir signos similares al síndrome vestibular, con la diferencia que el nistagmo está ausente. Entonces nos llegó el perrito así, y uno va, miren que tiene nistagmo, sospechen de un accidente cerebrovascular a la altura del tálamo, ¿sí? Entonces, déficit propioceptivos hemilaterales contralaterales, ¿sí? Recuerden que el tálamo es supratentorial, está en el diencéfalo. Entonces el paciente va a mostrar signos de déficit propioceptivo contralateral ausente, marchas en círculos en algunos casos, respuesta de amenaza ausente en forma contralateral, y algunos manifiestan signos de ataxia vestibular con inclinación cefálica. Entonces miren estos pacientes. Nistagmos ausentes es la clave. Inclinación cefálica con déficit propioceptivo, sospechen de un accidente cerebrovascular a la altura del tálamo. ¿Bien? Vestíbulo cerebelar es muy típico. Inclinación cefálica
contralateral a la rigidez de los miembros. El nistagmo tiende a ser sacádico, es decir, que no tiene fase lenta, fase rápida, ¿sí? Este sí nos corrió, qué bien. Entonces, miren, aquí estamos con este chiquito, accidente cerebrovascular, inclinación cefálica hacia el lado derecho, rigidez de anteriores del lado izquierdo, porque los dos los tenía rígidos, tanto el izquierdo como el posterior. Miren el de atrás, ¿sí? Entonces tiende a ser una rigidez y tiende a mover más los del lado ipsilateral. Inclinación cefálica con rigidez contralateral de los miembros. Eso nos indica lesiones vestibulocerebrales o cerebral. Y si a eso le sumas el nistagmo sacádico, que no tiene fase lenta, fase rápida, eso es lo que se denomina en la literatura el síndrome vestibular paradójico, porque no es el vestíbulo o sus núcleos los afectados, sino el sistema cerebral o la conexión con el vestíbulo cerebral. ¿Bien? ¿Cómo vamos a evaluar a estos pacientes? Pues si el paciente tiene estado mental comprometido, pensamos de tronco para arriba, tronco, tálamo, corteza. En estos pacienticos, como les decía, algunos con traumas craneoencefálicos severos pueden llegar a manifestar nistagmos porque se llega a comprometer el tronco producto del trauma. Evaluación de la marcha, el paciente, algunos con ataxias vestibulares muy severas, es imposible que lo incorporen para evaluar la marcha. En ellos lo que hacemos es sostener el peso y evaluar la propiocepción, tal cual como estábamos intentando hacer con ese perro, pero el perro pesaba 36 kilos y la propietaria no ayudaba ni 5. Entonces fue bastante complicado evaluar la propiocepción. Reacciones posturales, aquí están todas las que evaluamos normalmente en estos pacienticos. Nervios craneales, es importante que evalúen. Tronco vago simpático y facial. Si están comprometidos, periférico. Si hay algún otro aparte de esos dos comprometidos, tronco, síndrome vestibular central. Si el trigémino, si el oculomotor, algún otro nervio aparte del facial o el síndrome o el tronco vago simpático cervical está comprometido, síndrome vestibular central. Y reflejos espinales que normalmente están aumentados si la lesión es central, porque se lesiona la motoneurona superior del tracto vestíbulo espinal a la altura del tronco, ¿sí? Aquí están los nistagmos, la inclinación cefálica, eso es lo que menos se debe, doctora. Casi todos los pacientes quedan con eso como secuela. La inclinación cefálica, entonces uno le va a decir, usted va a tener un perro tierno para toda la vida. Sí, es un perro tierno para toda la vida. ¿Quieres comer el perro? Ahí está. Pero realmente es de lo que menos se debe, es lo más complicado que sea a pesar de todas las estrategias terapéuticas que hemos utilizado. Pero desde que el paciente tenga una marcha coordinada, que no tenga nistagmos, ¿alguno aquí le ha dado vértigo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué tal es la sensación? No, eso es Vertiginos. A mí me dio después de un accidente que tuve un traumatismo en la cabeza, estuve por ahí 4 meses con vértigo. Imagínense. Eso es una de las sensaciones más terribles. Yo a mi abuela solo la he escuchado de echar madrazos con las sensaciones de vértigo. En la vida la había escuchado yo echar madrazos. Yo no sé si usted es grosero, pero mi abuela sí, cuando... Sí, también. Sí, también. Bien. Entonces, esta inclinación cefálica es importante que la tengan en cuenta, sobre todo desde ese punto de vista, porque no todas ceden, y eso lo quiere saber el propietario desde el momento en que ustedes están lidiando con ese paciente con síndrome vestibular. La hemiparesia, o la hemiataxia, sí, ceden en la mayoría de los pacientes dependiendo de la causa. Si es un tumor, probablemente mejore, pero no totalmente. Si es un accidente isquémico, de acuerdo al grado de extensión de la lesión. Entre menor sea el diámetro del calibre del vaso comprometido, más fácilmente va a mejorar el paciente. Y recuerden, la inclinación cefálica ipsilateral a la hemiataxia vestibular, inclinación contralateral cerebral, ¿sí? Esos son dos tipsitos que mencionamos para poder diferenciar el vestibular del cerebral o vestibular paradójico. Causas. El más frecuente es el que denominamos el síndrome vestibular idiopático. ¿Qué es idiopático? Entonces es un nombre técnico para decir que no tengo ni idea. Eso es, literalmente. Y eso es simplemente para que nuestra ignorancia suene elegante. Eso es así. Idiopático, pues no tengo ni idea. Eso es un término que acuñaron los médicos para que no dijeran síndrome vestibular, no tengo la más mínima idea.
qué lo está causando. No. El idiopático, nosotros hemos hecho exámenes, resonancias, placas radiográficas, potenciales evocados, y todo sale normal. En esos pacientes se cree que hay vasoespasmos de los vasos sanguíneos perineurales del nervio vestíbulo-coclear, porque eso se ha evaluado en humanos a través de una técnica que se denomina, uy, Dios mío bendito, microscopía intravital. Y eso lo que hace es con un pequeño microscopio evaluar la vasculatura de esta zona del área temporal, y se ven los vasos con éstasis, se ven los vasos colapsados, y se cree que eso puede ocurrir también en estos pequeños animales que tienen síndrome vestibular, que no se determina la causa. Una causa con la que nos hemos encontrado también muy frecuente es el uso de antibióticos que tienen potencial ototóxico, ¿sí? Hay algunos triconjugados que contienen todo, neomicina, amikacina, que pueden ser la gentamicina, que pueden ser ototóxicos, y muchas veces uno ve una titis y no se percata de si el tímpano está intacto o no. Entonces hay que percatarse si el tímpano está intacto antes de enviar un triconjugado que tenga potencial efecto ototóxico. Hace 10 días que estuve en Pereira viendo unos pacientes. El paciente estaba sordo con vestibulopatía, ciego y también tenía paresia. No tenía ni idea cómo relacionar todo a una posible causa hasta que me enteré que el paciente estaba en medicación con amikacina. Entonces la sordera por ototoxicidad y lo demás sí era un probable síndrome asociado a distemper. Pero la ototoxicidad es una cosa frecuente y que uno puede ver asociada obviamente a este tipo de problemas, los tóxicos. El idiopático cede por sí solo, no es sino paciencia, y yo siempre le digo a mis clientes: mire, lo único que hay que tener con su perrito es paciencia, porque él va a requerir de tiempo para que se recupere totalmente de este síndrome neurológico. 3 días no es suficiente, ¿sí? Esos pacienticos hasta una semana toca darles a veces en hospital para que puedan tener una marcha que les permita al propietario llevárselo para la casa, ¿sí? Entonces hay que darle tiempo a la mayoría de ellos, sobre todo si es idiopático y si es un perro de edad avanzada, porque esos animalitos van a tardar más tiempo en recuperarse. Traumático, bastante frecuente también, entonces hay que tener en cuenta el uso de cualquier tipo de medicamento que utilicemos para traumatismo. El corticoide está contraindicado, lo vamos a ver en trauma craneoencefálico, pero el corticoide no se debería utilizar en pacientes con trauma. Y si ustedes no logran determinar la causa, el corticoide no los va a salvar, ¿sí? Todos creemos que el corticoide es sinónimo de uso en paciente neurológico. No, yo soy uno de los que hace campaña anticorticoide, excepto que sea una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso y que requiere inmunodepresión. Pero en todos los otros casos el corticoide ya está reevaluado hace mucho tiempo. Pero todavía en Bogotá ya casi no nos llegan pacientes con problemas neurológicos y medicados con corticoide. Cada vez son menos por la conciencia que hemos hecho a través de la remisión de no usar el corticoide a menos de que sea estrictamente necesario. Pero entonces es que a la mayoría de colegas les llega el paciente neurológico y como no saben qué hacer, le ponen corticoide. Pónganle siquiera al menos algún neuroprotector, pues pueden utilizar la N-acetilcisteína, es una muy buena opción, endovenoso, 25-30 miligramos por kilo cada 12 horas, y con eso el paciente está siendo medicado con neuroprotectores mientras establecen la causa. Yo utilizo mucho la medicina biológica para medicar al paciente mientras determino cuál es la causa del síndrome neurológico en ese paciente. ¿Bien? El diagnóstico, doctor, ahí está, no mentira, 25 a 30 miligramos por kilo cada 12 horas, excelente para distemper. ¿Vía oral es la misma dosis? Vía oral casi no lo uso, porque la mayoría de orales que vienen con aspartame, que es neurotóxico. Entonces, pero digamos el comercial que es para aspartame. Es oral también, con la salvedad de que puede tener algo de causar algo de diarrea en estos pacientes, pero utilizamos la dosis oral y es una muy buena alternativa para los pacientes con distemia, ¿sí? Examen clínico y neurológico. Ustedes hacen el examen clínico, encuentran masas, doctor, 25 a 30 miligramos, ¿qué trae? De la terapia para estos pacientes, 7 a 10 días, para distemper hasta 30. ¿Listo? El examen clínico y neurológico, traten de asociar. Si ustedes ven a un paciente con un tumor mamario, hay
reportes de émbolos de células neoplásicas causando accidentes vasculares, ¿sí? Entonces, en un paciente que tiene una masa grandísima, ustedes lo operan, wow, me quedó la cirugía, y a los 15 días les llega el perro así, inclinación cefálica, y bueno, eso probablemente sea un síndrome vestibular por un accidente cerebrovascular isquémico asociado a remoción de detritos celulares, células neoplásicas o coagulitos, causando émbolos. Primero, eso es frecuente, más frecuente. Si ustedes sospechen, o sea, o tienen un síndrome neurológico postquirúrgico, 7, 10 o hasta 15 días, sospechen de un problema isquémico asociado a la cirugía. Y eso pues son riesgos que uno no contempla, digamos, en un procedimiento, sobre todo cuando se hace movilización de tejido de forma masiva, ¿sí? Otoscopía directa, ¿sí? Uno evalúa el oído, está sucio, no, otitis, trata con antibiótico y el paciente no mejora. Entonces, no, siempre que tengan un oído infectado, traten con antibióticos sistémicos, no solo locales, y si el paciente a los 7 días no le ha respondido, reevalúen su diagnóstico, porque hay mucho perro por descuido que simplemente tiene las orejas sucias, y podemos asociar eso a una otitis media interna causando un síndrome vestibular. La otitis externa no causa síndrome vestibular, es la media interna, y es la progresión de la infección desde lo externo hacia lo medio interno que causa el síndrome vestibular. ¿Bien? Imagenología, radiografía, TAC y resonancia, ¿sí? Este es un algoritmo que se los voy a dejar ahí grabado y en la presentación va a estar. Examinación a través de la otoscopía. Si está normal, vamos a evaluar si están usando drogas ototóxicas. Si es así, descontinuamos y en 3, máximo 5 días el paciente mejora, ¿sí? Pero si no hay drogas ototóxicas, busquemos causas agudas no progresivas. Causas agudas no progresivas más frecuentes, idiopático. El agudo no progresivo más frecuente es el idiopático, ¿sí? Otitis media interna, enfermedad vestibular congénita, hipotiroidismo y trauma. El hipotiroidismo es una causa frecuente en Beagles y Golden Retrievers, ¿sí? Ahora, crónico progresivo, otitis media interna, neoplasia y el hipotiroidismo. Miren cómo está ahí. Entonces, tenemos estos dos elementos que son importantes, y miren que en los dos el hipotiroidismo puede estar en el agudo. ¿Por qué? Porque hay accidentes cerebrovasculares por oclusión de arterias, por triglicéridos, colesterol, o un progresivo crónico en pacientes con depósitos de mucopolisacáridos alrededor de los nervios vestibulares. Entonces, el crónico puede ser hipotiroideo y el agudo no progresivo también, pero el mecanismo es diferente y el solo tratar con levotiroxina no va a dar resultado. De hecho, el crónico progresivo tiene peor pronóstico porque el cúmulo de mucopolisacáridos alrededor del nervio causa isquemia crónica, y esa isquemia crónica no resuelve fácilmente. Es el paciente que puede quedar con ataxia, es el paciente que puede quedar con una inclinación cefálica a pesar de los esfuerzos de mi doctora Ángela, ¿sí? Por la isquemia crónica. Esos pacientes, si ustedes descartan causas infecciosas o neoplásicas, deberían ser trabajados con medicación y fisioterapia. Ahora, con la examinación otoscópica anormal, entonces en algunos casos, aquí nosotros utilizamos antibiótico-terapia de amplio espectro, cefalexina, amoxicilina, clavulonato. No me gusta ni la sulfatrimetropina ni la Enro, utilizo casi siempre estos dos que les acabo de mencionar anteriormente y nos va súper bien. Pero si eso no funciona y tenemos el diagnóstico de la otitis media interna, el siguiente paso es una miringotomía. Acceder a la bulla timpánica para tomar una muestra y hacer citología y obviamente cultivo. Si encontramos masas en el felino vestibular, siempre hay que evaluar cavidad retrofaríngea porque hay pólipos, ¿sí? Que pueden ser o afectar directamente a la bulla timpánica. Entonces hay que tener en cuenta en el felino, sobre todo, evaluar cuando hay síndrome vestibular el fondo de la boca para poder descartar pólipos en esa área. Diagnósticos: otitis media interna, pólipos, granulomas asociados a toxoplasma, también es una posibilidad, y no inflamatorios, neoplásico y trauma. El nervio vestibulococlear junto con el facial son los dos pares craneales que más neoplasias desarrollan, ¿sí?
Entonces, para que tengan en cuenta que la neoplasia en un perro de avanzada, y si es un boxer, es un diferencial que tiene que estar ahí latente. Miren, aquí está el pólipo otofaríngeo. Y ese paciente, ni los antihistamínicos, ni los medicamentos biológicos, ni la fisioterapia lo va a mejorar. Hay que operar y extraer ese pólipo para poder, obviamente, que la condición clínica del paciente mejore. Aquí está un carcinoma indiferenciado a través de autoendoscopia. Esto no lo hacemos en Bogotá, simplemente es una imagen de un colega que hace autoendoscopia allá. Este diagnóstico se puede hacer a través de resonancia. Esto sería una masa que realizaría con medio de contraste, obviamente, en la resonancia, ¿sí? Pero las neoplasias en oído medio interno pueden ser también una posibilidad. Aquí tenemos resonancia con diagnósticos de otitis media interna. La bulla timpánica se debe ver así, sin contenido, negra. Y miren esta cómo está, con un alto contenido de secreción, otitis media interna. ¿Sí? Aquí está la bulla timpánica sin contenido, bulla timpánica con contenido. Ya uno mira si realza o no con medio de contraste y qué otros elementos para determinar si es otitis o si es neoplasia. En esos casos, cuando hay contenido en bulla timpánica con una radiografía simple, sí, en la mayoría de ocasiones sí, pero hay secreciones que no marcan mucho en las placas radiográficas y hemos tenido casos así. Tomamos placas, no se ven, no son concluyentes, resonamos y encontramos esto. Entonces no todas se ven, pero en las placas radiográficas, en la mayoría, puede uno detectar las otitis medias internas por el cúmulo de líquido en la bulla timpánica. Pero tiene razón, y se me olvidó poner algunas placas de hecho para eso. Miren, este paciente, por ejemplo, diagnóstico de otitis media interna. Aquí tenemos otra vez la bulla timpánica con contenido. Aquí tenemos una bulla timpánica normal y otra con contenido. Se debería ver totalmente translúcida, como acá se ve. Y esto, una meningoencefalomielitis por una otitis media interna. Miren hasta dónde puede avanzar la otitis. Aquí esto es cerebro ya. Miren hasta dónde llegó la infección. Si no se controla y si no se trata adecuadamente, entonces podemos pasar de una otitis media interna a una meningoencefalitis por no controlar una infección a tiempo o adecuadamente, ¿sí? Entonces esos son los riesgos normalmente, pues, de no ejercer la meningotomía cuando el paciente no responde a la antibiótico-terapia normal, ¿sí? Entonces, si el paciente no responde a su antibiótico-terapia, pero ustedes ya tienen el diagnóstico de otitis media interna, el siguiente paso es extraer el líquido para poder hacer algún cultivo y determinar cuál es la causa. Pues así en la práctica, ¿qué tan viable o qué tan práctico sería utilizar un antibiótico para hacer la hematoencefálica para prevenir eso? Si tú no le estás dando un antibiótico al cual sea sensible el paciente, y eso lo determinas porque el paciente no responde clínicamente, eso va a ocurrir independiente de que atraviese una barrera hematoencefálica el antibiótico. Porque si este paciente responde al que le diste, controla la infección y no asciende hacia el sistema nervioso central. Pero si no se controla la infección, independientemente de que le des uno que atraviesa la barrera hematoencefálica o no, esos pacientes no van a responder y pueden progresar la enfermedad hasta allá. En la práctica realmente es muy poco frecuente que tengamos que intervenir incluso al punto de hacer meningotomías, porque la mayoría responden muy bien a la antibiótico-terapia amplio espectro. Entonces, con Clavamox nos va muy bien. Este es un antibiótico que utilizo mucho para este tipo de infecciones, ¿sí? Muchas de ellas son causadas por gram positivos y eso responden bastante bien a los antibióticos que les mencioné. Ahora, central, meningioma de tronco, más frecuente de lo normal en razas de edad avanzada, pitbulls, boxers, he tenido French poodles también con este tipo de masas, y lo que observamos es en el tronco encefálico esta área que realza con medio de contraste. Meningioma más altura, de mal pronóstico. El paciente puede mejorar con corticoide, porque el tratamiento, como vamos a ver mañana en la charla de neoplasias, de la mayoría de las mismas es el manejo del corticoide, y en estos casos sí está indicado. Pues entonces en estos pacientes responde hasta donde pueda responder con el manejo del corticoide, pero no va a ceder la neoplasia, y son de los que menos responden al tratamiento quimioterapéutico o con radioterapia. Responde muy bien cuando se extraen quirúrgicamente, pero a esa altura es casi que imposible. ¿Ya está haciendo craneectomías? ¿No? Aquí tenemos también otra masa. Estas son masas
no diferenciadas. Estas son más difíciles porque la mayoría pueden ser gliomatosas o pueden ser carcinomas no diferenciados. Cuando no realzan así de bien con el medio de contraste como por acá, esta es la más simple, en tronco encefálico. Bien, tratamiento alopático, la doctora lo decía, en algunos casos es necesario las meningotomías para poder determinar cuál es la causa, pero la causa en la mayoría, si es infecciosa, con antibiótico amplio espectro, como les dije, responde bastante bien. Utilizo estos vasodilatadores frecuentemente cuando sospecho que es isquémico. Flunaricina o sinaricina, en Bogotá conseguimos la sinaricina. La sinaricina viene en capsulitas de 5 y 10 miligramos. Es muy fácil de conseguir, no tiene restricción y la dosis que se utiliza es de 0,2 a 0,4 miligramos por kilo, siempre cada 12 horas. Siempre empezamos con la dosis baja porque el efecto vasodilatador no es central, es sistémico y podemos producir bradicardia e hipotensión. Entonces utilizamos la sinaricina en casos en los cuales sospechamos que el problema es un accidente vascular y en estos casos nos va súper bien con esta medicación, responden bastante bien estos pacientes al tratamiento médico con los vasodilatadores. Bloqueadores colinérgicos, que es lo que está descrito que funciona mejor para el control de los síntomas, no se consigue en Colombia, no lo apunto, pero se los pongo ahí, el diferidol. Antihistamínicos, meclicina o dimenidranato. Yo casi no utilizo antihistamínicos, realmente en la práctica utilizo más terapia biológica y me va muy bien, ya les muestro ahorita cuáles utilizo para el control del síntoma del vestibular, ¿sí? Obviamente, como les dije, yo voy accediendo con la terapia biológica mientras voy haciendo el proceso de diagnóstico. En algunos casos, cuando el propietario me dice, doctor, no tengo cómo hacer placas, no tengo cómo hacer, mire, me tocó pedir prestado para pagar su consulta, entonces vamos a hacer antibiótico de amplio espectro, biológico más vasodilatador, porque no tengo más, si no sospecho que ese paciente sea neoplásico, ¿sí? Pero con esos tres abarcamos, digamos, varias posibles causas y podemos obtener buenos resultados. Vasodilatador, un antibiótico de amplio espectro y la terapia biológica que les voy a mostrar a continuación. Normalmente utilizo estos tres medicamentos, Vertigoel, bueno, y Cerebro, son los dos que más utilizo. ¿El menidranato se lo ha utilizado con frecuencia? No, los antihistamínicos no los uso, no, porque lo que realmente estos son sintomáticos, no tienen ningún otro efecto. Y sintomáticos utilizo este para el control. Ese tiene estudios, ahorita ya se los voy a mostrar en humanos, sobre todo porque tenemos solamente personas que no creen mucho en estas terapias. Pero el Vertigoel y el Cerebro son los que normalmente utilizo. El Cerebro como neuroprotector y el Vertigoel es un medicamento que funciona muy bien como sintomático. Contiene la Anamirta-Coculus, que es un bloqueador y es el medicamento para las intoxicaciones con ivermectina. Por ejemplo, nosotros actualmente no tenemos nada en el mercado para manejar una toxicidad por ivermectina, solo sintomático. Entonces este Vertigoel lo utilizamos en los pacientes, sobre todo polisensibles a ivermectinas, que se le pasa a uno que otro colega, recordar ese concepto, y le pone una ivermectina subcutánea a un animal de eso y nos llega a nosotros con signos de intoxicación. Utilizamos este medicamento como parte del protocolo terapéutico, además del manejo sintomático. Este es el estudio que se hizo, mire, se llama microscopía intravital. Entonces utilizan aquí detrás de la región temporal este microscopio intravital y evalúan la vasculatura y se observa que se ve congestionada, incluso anastomosada, bordes irregulares en pacientes con vértigo. Y lo que hicieron fue tratar 3 semanas con Vertigoel, 10 gotas cada 8 horas, así de simple. Después del tratamiento lo que encontraron fue mejoría del flujo sanguíneo, tasa de flujo de eritrocitos arterial incrementada, incremento de la vasomoción y que fue tolerado más que los antihistamínicos, porque resulta que en humanos los antihistamínicos causan mucha gastritis, ¿sí? Y por eso el manejo de muchas vestibulopatías se hace complicada por la intolerancia de mucho humano. Y la diferencia entre el antes y el después, estos son los vasos ya con incremento de la vasomoción, sin el éxtasis circulatorio que manifiestan acá, porque eso que ustedes ven aquí son células, la sangre, obviamente con el contenido celular. Entonces, aquí están los estudios, PubMed, la página para los que saben de investigación. El doctor que está haciendo su posgrado sabe que uno acá, lo que no está acá, no se cree en PubMed, ¿sí o no? O Science Direct o Springer Link, que son los buscadores más utilizados por todos los que hacen ciencia. Y aquí está precisamente el mecanismo de acción.
y lo que hace el vertigoel es inhibir la vía de la nucleótido, activar, perdón, esta vía de la nucleótido cíclica, que lo que hace es disminuir el calcio intracelular, y eso produce vasorrelajación o miorelajación de la musculatura lisa. Entonces esa es una de las formas a través de las cuales el vertigoel incrementa el flujo sanguíneo a nivel del sistema nervioso central. Aquí están otros estudios que se han hecho con el medicamento y los estudios sintomáticos que se han hecho con el anamirta, que es el componente para el control de los nistagmos y los déficits de los reflejos vestibuloculares. Aquí está TAS. Se los voy a mostrar, me toca ponerlo porque pues tuve el problema, no sé qué fue lo que pasó realmente con lo de la presentación. Les pido excusas por eso, pero no me demoro nada para mostrarles el caso de TAS. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sugerencias? Las estudiantes, todo claro, muy confuso. Este era muy probable que fuera un síndrome vestibular idiopático. En ese tiempo nosotros solo teníamos acceso a las placas radiográficas y la resonancia pues en condiciones muy contadas, pero entonces, ¿cómo es el nistagmo? Horizontal. Fase lenta al lado izquierdo. Muy bien. Inclinación cefálica, lado izquierdo, fase lenta al lado izquierdo, horizontal, ¿es vestibular central o periférico? Periférico. Horizontal, fase lenta, ipsilateral del lado de la inclinación de la cabeza, nos orienta a que sea periférico, una ataxia vestibular marcada. Y con este pacientico lo que hicimos fue este tratamiento, lo básico, una ampolla por día cada 24 horas durante 3 a 5 días. Como no habían signos de otitis media interna y no tenía antecedentes que me hiciera sospechar, fue agudo, no progresivo. El principal diferencial es el idiopático. Agudo, no progresivo, principal diferencial, idiopático. Y este era el pacientico 5 días después. El mismo que no se puede incorporar, el nistagmo había desaparecido, la ataxia vestibular también. Entonces, por eso, mi doctor, yo no utilizo los antihistamínicos porque obtengo muy buenos resultados para la sintomatología, porque la causa hay que buscar las alternativas, corticoide, antibiótico, vasodilatador, pero para el síntoma y sobre todo en el idiopático me va muy bien con esa terapia biológica, ¿sí? Bien, ¿dudas, preguntas, sugerencias? ¿Claro? ¿Concluimos? ¿O todo está aquí? ¿Ah? Eso ya quedó. Sí, ¿dónde está? Ahí. ¿Dónde está? Aquí no hay. Bueno, importantes y tips. Central, vertical, patognomónico de central, déficit propioceptivo, central. ¿Sí? El periférico, el paciente propiocepción normal y principalmente horizontal y rotatoria. Fase lenta con inclinación cefálica hacia el mismo lado de la lesión. ¿Sí? Y el paradójico, inclinación cefálica con hipertonía o hipertonicidad contralateral. El cerebelar, inclinación cefálica con hipertonía contralateral. Y en el nistagmo es sacálico, sin fase lenta, fase rápido en el paciente con cerebelar. Y la principal causa del paciente con síndrome vestibular paradójico,
o con afección del sistema vestibulocerebelar, en mi experiencia, isquemia. Descarto hipotiroidismo, y si descarto hipotiroidismo ya comienzo a buscar algunas otras causas en los antecedentes del paciente.